Aquí estamos en una nueva entrega de Vivir por Fe. El pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras, les invitan a mantenerse en nuestra sintonía porque hoy en Vivir por Fe hablaremos sobre aquellas personas que cometen muchos pecados y Dios los perdona constantemente. ¿Cuál sería la forma de esa persona reaccionar dependiendo de la cantidad de veces que Dios le perdone? De esto hablaremos hoy aquí en Vivir por Fe, así es que no se retire. Bien amigos, aquí tengo al pastor Sergio Rubio, quien nos hablará sobre el perdón. Bienvenido, pastor Rubio. Muchas gracias, Magdalena. Saludamos también a todas las personas que escuchan Vivir por Fe. Sí, pastor, hay personas que piensan que si Dios tiene que perdonar a alguien muchas veces, no podría tomarlo así en serio, con la seriedad que debe tomarse el perdón. ¿Qué usted considera? ¿Eso induciría a una enseñanza de un perdón ilimitado? ¿Que la persona juegue con la gracia de Dios? Bueno, debemos dar gracias a Dios por la paciencia que Él tiene para con nosotros y que Dios nos muestra como esa rigidez y esa intención que muchas personas piensan de que cuando alguien comete cualquier error o cualquier pecado, cualquier debilidad, como que hay un Dios que está allí con el arma en la mano, con el cuchillo en la mano para cortarlo, sino que nuestro Dios nos presenta su palabra, nos presenta su camino, pero Él más que nadie sabe que nosotros también en el camino podemos caer y que hemos caído. Nosotros somos personas que Dios va reconstruyendo. Salvar a un pecador es llevarlo a un nuevo nacimiento. Es una restauración total, es un cambio total que Dios tiene que hacer en la vida de la persona. Y entonces sencillamente nos toma donde nosotros estamos, Magdalena, y nos va llevando poco a poco. Y nosotros nos vamos endureciendo en la fe, vamos cogiendo como esa dinámica de fortaleza espiritual y vamos avanzando poco a poco, pero no se trata de que si somos perdonados ahora y mañana tenemos que ser perdonados otra vez por el mismo error o por otros errores, otros pecados que ya hayamos cometido. Eso no quiere decir que Dios como que pone en tela de juicio su perdón y que también que nosotros no queremos ser salvos, sino que la dinámica de la vida espiritual es que vamos avanzando y en el camino podemos caer, podemos pecar, pero tenemos que levantarnos otra vez y seguir la ruta que Dios nos ha trazado. ¿Y podría Dios darse cuenta si alguna persona sepa con anterioridad que va a cometer ese pecado y diga, bueno, pero Dios me perdona de todas maneras? ¿Conoce Dios esa intención? Una cosa interesante es que Dios conoce el fin desde el principio. Es decir, que antes que nosotros hagamos o digamos cualquier cosa o aún la pensemos, Dios conoce todo. Claro que el conocimiento que Dios tiene no altera nuestras decisiones, pero Dios tiene un conocimiento minucioso de cada persona y de cada movimiento que hace aquí. Y eso tiene una importancia grande para nosotros, Magdalena. ¿Por qué razón? Porque la importancia que tiene es que nos da a nosotros como el marco para saber que tenemos un Dios grande, un Dios que conoce todas las cosas, y también nos da la oportunidad para ser sinceros delante de Dios. Por eso cada persona que está haciendo algo tiene que preguntarse, ¿por qué yo estoy haciendo algo? ¿Por qué estoy diciendo tal cosa? Y debemos convencernos a nosotros mismos que tenemos el buen propósito, que tenemos la buena intención para hacer las cosas, porque Dios está pesando todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos y todas nuestras acciones, y a Dios nadie lo puede engañar en esa materia, Magdalena. Bueno, pero diría algún amigo que si Dios conoce nuestros pensamientos, que entonces no necesita Dios que yo le confiese mi pecado. Entonces, ¿cuál es la razón por la que yo debo de pedirle perdón? Claro, Dios lo conoce todo y no necesitaría que nosotros lo digamos las cosas en cierta manera,
pero en cierta manera también necesitamos decírselo porque Dios es una persona y también nosotros somos personas. Tiene que haber como ese intercambio y nosotros necesitamos confesar a Dios nuestras cosas, pedirle a Dios que nos dé su perdón, porque nosotros somos los necesitados y tenemos que ejercer fe en Él. ¿Se da cuenta? Si una persona no confiesa sus pecados, no interactúa con Dios, entonces no cree en Él. Y si no cree, ya ahí tiene un problema sumamente serio para que sus pecados sean perdonados. Ok. Yo he visto que estamos viviendo en un mundo donde la culpa está acabando con la raza humana. Realmente mucha gente que siente ese dolor, ese peso de todo el pecado que ha cometido. ¿Qué deberíamos hacer si deseamos recibir la dádiva del perdón? La culpa es una carga sumamente grande, porque el pecado nos condena, nos culpa, y la conciencia se siente perturbada. Y yo creo, Magdalena, que cuando eso ocurre en la vida de una persona, el Espíritu Santo que está movilizando esas cosas. Entonces, cuando nos sentimos culpables, cuando nos sentimos que el pecado nos está agobiando, tenemos entonces a Cristo Jesús con los brazos abiertos. Y Él derramó su sangre para eso, precisamente, para que nosotros vengamos a una cita con el médico divino y podamos encontrar cura para nuestro pecado. Así que yo pienso que cuando alguien se siente así, se siente que el pecado lo está atormentando, se siente lleno de culpa, entonces tiene una gran ventaja, porque cuando tiene esos sentimientos es que puede pasar ahora a buscar a Cristo Jesús. Claro que muchas personas buscan otras cosas y no encuentran el camino, y por eso es que es bueno que se prediquen estas cosas, que el Evangelio se predique, que la Biblia se enseñe, para que las personas comprendan dónde tienen la solución para el problema espiritual que sus almas están experimentando. Uh-huh. Bueno, pastor, sabemos que Dios está dividido en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en este tema del perdón, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está conduciendo, batallando con cada persona para que se convenza de pecado, de justicia y de juicio. Porque si nosotros no reconocemos cuál es el problema grave que tenemos, entonces es muy difícil, para no decir imposible, que podamos buscar la solución. Y entonces el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, como está consignado ahí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16. Entonces nosotros necesitamos que el Espíritu Santo haga ese trabajo en nosotros. Y cuando estamos convencidos de pecado, ahora el mismo Espíritu Santo nos conduce al arrepentimiento para que consigamos el perdón en Cristo Jesús. Bueno, hay muchas personas que han pecado, han cometido pecados graves y han recibido el perdón de Dios. Hay otras personas que no cometen pecados tan graves y de todas maneras Dios les perdona. Y muchas veces nosotros sentimos algún rencor, podríamos sentirnos heridos por algo que nos haya hecho un semejante. Y sabemos, pastor, que mientras más cercano es el semejante, pues más dolor causa. Uh-huh. Entonces, si es mi padre, mi hermano, mi hijo, mi pareja, que ha hecho algo grande, ¿de qué forma yo podría lograr darle ese perdón, así como nos dice la Biblia? Mira, Magdalena, hay muchas familias que están en graves problemas, hijas que están enemistadas con sus madres, madres que están enemistadas con sus hijas y con sus hijos también varones, esposas y esposos que están enemistados. Nosotros vivimos en una sociedad quebrantada, con muchos problemas, pero la palabra de Dios nos está llamando a nosotros y nos está diciendo que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las ofensas nuestras. Porque tal vez una persona puede medir el pecado con su propia vara, con su propio estilo de medir, puede pensar que este pecado es más sencillo que aquel, pero ahora nosotros estamos ante la presencia de Dios.
Y el Señor lo que quiere es que nosotros seamos perdonados, porque Él quiere perdonar a todas las personas, pero también debemos tener un espíritu perdonador. Entonces, cuando hay rencores y hay asuntos, nosotros no debemos buscar mucha justificación y perdonar a las personas. Y una pregunta que podemos hacernos, Magdalena: ¿cuándo es que nosotros sentimos en nuestros corazones que hemos perdonado a la otra persona? Cuando estamos dispuestos a hacer lo mejor que podamos por esa persona. ¿Se da cuenta? Porque tal vez una persona puede pensar, bueno, pero fulano de tal o esta persona no me ha perdonado porque no hace tal cosa, no hace aquello. Pero los corazones es Dios que los conoce. Y tal vez cuando una relación se ha quebrantado, tal vez las cosas no van a ser las mismas como antes, porque los seres humanos siempre tenemos nuestras propias limitaciones. Pero la pregunta que debemos hacernos es, si esa persona que me ofendió, que hizo esto conmigo, se ve en una necesidad y me necesita, o yo veo una necesidad que tiene, yo estoy dispuesto para que esa persona sea bendecida. Si uno siente eso en el corazón, entonces ha perdonado, siente que ha perdonado al prójimo. Ahora, si uno siente la espinita y dice, no, yo no haría nada por esa persona, ni muerto hago nada por esa persona, entonces ahí uno tiene que revisarse. Y si eso es así, entonces el perdón de Dios tampoco estaría para nosotros. Ese es el detalle, pastor, que hay personas que desean lograr perdonar al otro y dicen, ay, pero es que no sé de qué manera lo logro, porque es que me duele demasiado lo que me hizo. Bueno, si le duele, eso quiere decir que la herida fue profunda, pero cuando nosotros nos autoexaminamos, porque nosotros debemos hacer autoexamen, y entonces la pregunta es, yo siento rencores por esa persona, quiero hacerle daño, quiero hacerle mal. Si es así, eso quiere decir que no lo ha perdonado. O sea, yo puedo sentir dolor. Claro. Pero no desearle mal. Exactamente, porque un golpe es tan fuerte, o uno sabe cuándo un golpe es fuerte cuando lo recibe. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué sucede? La persona puede sentirse mal en el momento, o puede sentirse mal también por muchos días o por mucho tiempo. Pero ahora, ¿cuál es el asunto? Si siente rencores, si quiere hacerle daño a la otra persona, si quiere vengarse, ese es el punto. Por eso la Biblia dice, no os venguéis. La Biblia no apoya la venganza. Ahora, si la persona se quiere vengar, quiere hacerle mal al prójimo, entonces ya está en una dinámica totalmente distinta. Pero si está en disposición de hacerle el bien, incluso orar por esa persona, desear que le vaya bien, hacerle bien a sus familiares también, a las personas que le rodean. Porque ocurre eso, Magdalena, que cuando una persona se enoja, por ejemplo, con un familiar de alguien, entonces incluye a todos los familiares. Y ahí sí se complica la cosa de una manera muy terrible. Entonces mide a todo el mundo con la misma vara. Correcto, entonces tiende a medir a todo el mundo con la misma vara. Y entonces nosotros los cristianos debemos deshacernos de todo ese tipo de sentimientos y hacerlo entonces en el nombre de Cristo, porque Cristo es el que sana las heridas de las personas. Y si yo oro a Dios para que me dé el perdón y siento que todavía Dios no ha hecho esa transformación en mí, ¿qué más debo hacer? Entonces debe seguir orando. Debe seguir orando, porque tal vez en un tiempo corto de oración y de entrega al Señor no se haya resuelto el problema en el corazón. Entonces debe seguir orando. Debe perseverar en la oración. De tal manera que en el tiempo las heridas se van curando, la persona va avanzando y va llegando el momento cuando se siente que el Señor ha hecho la obra en el corazón de la persona. Bueno, pastor, en esta parte final del programa, quiero que me aclare algo. ¿Qué ocurre con una persona que ha cometido muchos errores y Dios ha tenido que perdonarle demasiado? Esa persona ahora debe amar mucho y obedecer mucho también. Porque cuando usted lee el Evangelio según San Lucas, el capítulo 7 y los versículos 41 al 42, se va a encontrar con la parábola de los dos deudores, que uno debía 500 denarios y otro debía 50. Entonces Jesucristo los perdonó a los dos, fueron perdonados los dos, y preguntó que cuál amaría más. Entonces precisamente el que se le perdonó más al que se le perdonó los 500 denarios. Y entonces sencillamente cuando nosotros somos perdonados, sentimos que el Señor ha sido bondadoso con nosotros,
que ha sido amplio en perdonar, entonces debemos amar mucho y también perdonar mucho y obedecer mucho la palabra del Señor, para que así entonces podamos demostrar delante de Dios y de los hombres que ciertamente el Señor nos está conduciendo por el camino de la salvación. Bueno, entonces es contrario a lo que quizá nosotros pensábamos, que aquel quien recibe mucho el perdón puede sentir como que Dios es muy liviano, como que, bueno, yo puedo pecar mucho porque Dios siempre me va a perdonar. Todo lo contrario. Por ejemplo, María Magdalena, el Señor le perdonó muchos pecados, sintió la paz y entonces compró un perfume sumamente caro para derramarlo y ungir el cuerpo de Cristo, que ella no sabía todo lo que estaba haciendo, pero su corazón estaba abierto al agradecimiento, al amor a aquel que lo había perdonado y estaba dispuesta a hacer lo mayor que ella pudiera por aquel que la había perdonado. Entonces, todo lo contrario, cuando una persona ha recibido el perdón de Dios, recibe una paz tan fuerte, recibe una bendición tan fuerte que asimismo quiere retribuirla hacia su Dios, entregando todo lo que tiene y buscando a Dios de una manera extraordinaria. Entonces, resumiendo lo que hemos estudiado en el día de hoy, podríamos decir que aquel a quien se le perdona mucho, también amará mucho. Así es. Mientras más es perdonado, mientras más se le ha dado bendición, que Dios le ha dado bendición, entonces la persona está más dispuesta a obedecer la palabra de Dios. Pues amigos, así hemos concluido Vivir por Fe, agradeciéndole como siempre la atención dispensada y esperando que en la próxima entrega también nos acompañen. Muchas gracias para todos y que podamos siempre vivir por fe. Magdalena Tavera y el pastor Sergio Rubio se despiden de ustedes hasta una próxima entrega.